Es un placer ver que ya somos 100 participantes justos, apenas en el inicio, y que estamos presentes desde Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Bolivia, Guatemala, Uruguay, y quizás me estoy olvidando de algún otro país. Así que es un gusto tenerlos y damos comienzo a esta primer videoconferencia con la presencia de nuestro profesor Víctor Poyat, con el tema de hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. También tendremos la participación del ingeniero Leandro Díaz, que es el presidente de GWP Sudamérica y a su vez el presidente de GWP Argentina, FADA. Algunas indicaciones: será un webinario de 1 hora, donde se podrán recibir preguntas en el chat para que luego el profesor nos la vaya contestando. En el sitio web de GWP, dentro de unos días podrán encontrar la grabación de este webinario, así como las preguntas y otras informaciones relativas a este evento. Les solicitamos que mantengan sus micrófonos apagados para poder tener mayor orden en el seminario. Y dicho esto, le doy la palabra al presidente de GWP Sudamérica, ingeniero Leandro Díaz. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, Alejandra. La verdad que es una enorme satisfacción empezar con estos webinarios de GWP Sudamérica, en los cuales queremos mantener una comunicación con la comunidad hídrica en general y con nuestros asociados en particular, dadas las especiales circunstancias que estamos viviendo a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional. Cuando propusimos el webinario, empezamos a barajar varios temas. Bueno, decidimos empezar con este, que es así una gestión integrada del recurso hídrico. ¿Por qué este tema? Porque es un tema que unifica a todos los demás temas que tienen que ver con el agua. No nos olvidemos que la Global Water Partnership tiene como visión hacia una gestión integrada de los recursos hídricos para un mundo con seguridad hídrica. En la estrategia 2020-2025, que es la que estamos transitando, estamos planteando justamente cuáles son las acciones para impulsar este camino hacia una gestión integral del recurso hídrico. Como nos decía Víctor Poyat en las charlas previas, está bien que sea un camino que va a ser permanente. Nosotros lo haremos, dejaremos sentada nuestra impronta, así como él la ha ido dejando en nuestro país, y siempre habrá para trabajar más, para movilizar más, buscando, por un lado, ese mundo con seguridad hídrica, fortalecer el camino hacia la resiliencia ante la situación del cambio climático, trabajar para aportar en lo que es aguas transfronterizas o cuencas compartidas, que es una situación que en Sudamérica vivimos permanentemente. Todos los países que estamos compartiendo aguas con otro país. También dentro de esta estrategia está la cuestión de movilizar y fortalecer tanto a la juventud, a la cuestión de género, darle un impulso más fuerte para que tenga su impronta también en este desarrollo, y el involucramiento más firme del sector privado, del sector que usa el recurso, que obtiene beneficios de que el recurso esté bien administrado. Entonces, creemos de que ese involucramiento tiene que ser algo que logremos con el tiempo fortalecer. También decidimos con Alejandra, ante las propuestas, que se
Víctor Pochat quien diera la primera conferencia, el primer webinario. Víctor es, aparte de ser una persona que conoce mucho del tema, es una persona que yo quiero y aprecio mucho, porque siempre ha tenido una actitud muy generosa, ha tenido una actitud de compartir sus conocimientos, de atender a toda la gente, y a él le debemos el impulso en Argentina de haber tenido un impulso por los principios rectores de la República Argentina, la creación del Consejo Hídrico Federal. Yo sé que a él no le gusta mucho que uno hable de esas cuestiones, pero la realidad es esa. Víctor era en ese momento, no recuerdo bien si director de políticas hídricas o subsecretario de políticas hídricas, porque tuvo cambio su función cuando se firmaron las bases para los principios rectores y se institucionalizó el Consejo Hídrico Federal. Bueno, Víctor es un ingeniero civil de la Universidad Nacional de San Juan, es un máster en Science of Engineering de la Universidad de California, ha recibido últimamente, en el año 2018, el premio Agua 2018 de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, en reconocimiento a toda su labor nacional, regional e internacional. Bueno, entre otras cosas que podríamos decir de él es que ha sido o es presidente del Instituto Argentino de Recursos Hídricos, que también fue fundador, es miembro de número y presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, es miembro del Comité de Estudios Ambiental y Desarrollo Humano, del CARI, del Comité Nacional de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional. Bueno, una serie de cuestiones que ahí veo que están en la pantalla, en el slide, están puestas. Pero si quisiéramos relatar el currículum de Víctor, bueno, necesitaríamos una conferencia exclusiva para eso. Y él nos tendría para contar muchas anécdotas y muchas peleas que tuvo que llevar adelante en procura de lograr que la gestión del recurso hídrico sea mejor, que se escuchen a todos los actores. No nos olvidemos que GWP, que es una plataforma multiactor, en la cual hoy a nivel mundial está integrada por más de 3.000 organizaciones, tenemos como leitmotiv que también tienen que participar todos los actores, todos deben ser escuchados. Así Víctor fue también presidente en su momento del INCIT, hoy el INA, también de Hidronor, que los que son de Argentina saben que fue una empresa del Estado que construyó las obras en la zona más rica hidroenergéticamente de la Argentina. Bueno, trabajó siempre con estudios de los recursos hídricos compartidos por Argentina y los países vecinos, trabajó con los temas de la Cuenca del Plata, trabajó con cuestiones relativas al acuífero guaraní. A nivel internacional, él trabajó con el Programa Hidrológico Internacional, fue siendo presidente del Comité Nacional Argentino. Intervino en las primeras reuniones anuales y en la creación de las primeras reuniones anuales de las conferencias de los directores iberoamericanos del agua, que como ustedes saben es una forma que tienen los países de Iberoamérica de contactarse a nivel político para gestionar y acordar algunos principios sobre la gestión del agua. También participó en GWP, estando en su momento como presidente del Comité Asesor Técnico Sudamericano, que estamos tratando de reflotar. También trabajó
en la preparación de documentos en los foros mundiales del agua del año 2000, del año 2018, del año 2017. Él tiene una formación, como dijimos, de ingeniero civil, pero aparte es un docente de alma. Empezó como ayudante y, bueno, llegó a ser profesor titular, es profesor en distintos cursos de posgrados, entre los que se destaca la maestría de la gestión integrada de los recursos hídricos, la maestría en gestión ambiental metropolitana, el curso internacional de hidrología general con aspectos ambientales, el curso internacional de posgrado sobre gestión integrada de los recursos hídricos. Bueno, ha sido y es consultor internacional también de la CEPAL, de la UNESCO, del Programa Nacional de Evaluación de los Recursos Hídricos. Digamos, tiene y ha tenido una trayectoria muy amplia con participación en distintas cuestiones. En todas estas, yo lo he conocido trabajando, ha puesto todo su empeño, ha trabajado con toda su seriedad y ha volcado sus experiencias. Entonces creo que es una persona que, si bien es de Argentina, pero que tiene un conocimiento de Sudamérica bastante interesante, y muchos colegas sudamericanos también lo conocen. Creo que es una elección importante para este primer webinar. Bueno, es su currículum, lo pueden googlear, así que pasemos a escucharlo. Creo que es lo más interesante, y luego de que termine su exposición, bueno, también lo seguiremos exprimiendo un poco más con las preguntas que ustedes nos proporcionan. Muchas gracias. Pasamos a Víctor. Víctor, por favor, tienes la palabra. Veo, Marcelo, que tiene el micrófono silenciado. Y Marcelo, si me escuchas, me parece que hay algún problema con el ingreso de gente, porque hay gente que me dice que no lo está dejando ingresar. Bueno, mientras esperamos que Víctor, cuando quieras, te conectas. Si tienes una presentación, la compartes para que podamos bueno, comenzar con tu exposición directamente. Bueno, aprovecho mientras esperamos a saludar a gente que conozco, que le agradezco que compartan este tiempo con nosotros. Yesenia, desde Venezuela. Ahí estamos. Víctor, Víctor, si me escuchas, tienes desactivado el micrófono, el microfonito que está a tu izquierda. Ahí está. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Leandro, por tu afectuosa y generosa presentación. Y antes de empezar, quiero agradecer a GWP Sudamérica por esta oportunidad de compartir con ustedes una serie de ideas. Como la audiencia es muy numerosa, probablemente... Víctor,
Víctor, tenemos algunos problemas para escucharte correctamente. A ver, quizás se esté moviendo el micrófono, porque hoy te escuchábamos bien. Probemos otra vez. Empiezo nuevamente. Sí. Ustedes me dicen si me escuchan bien. Ahí te estamos escuchando bien, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Comentaba que como el número de colegas que están participando es numeroso, probablemente su grado de familiaridad con este tema puede ser bastante distinto, por lo cual voy a empezar con algunos conceptos que para algunos pueden parecer más elementales, pero para otros que están menos familiarizados les van a servir. Mi presentación, denominada Hacia una gestión integrada de los recursos hídricos, lamentablemente no. Empieza con la palabra, como hemos visto, hacia, y tiene un significado especial que de alguna manera adelantó Leandro y que vamos a ver un poco más adelante su verdadero significado. Para adelantarnos, hablamos de Asia, estamos pensando básicamente en un camino. Ahora hablamos de gestión integrada y la pregunta que se nos viene a la mente es ¿qué integrar? Y en ese sentido, la que nos da la pauta es el agua y nos remontamos a nuestros años de la escuela primaria y secundaria con el conocido ciclo hidrológico que todos ustedes conocen, que nos muestra cómo se mueve el agua en la naturaleza. Esta es una de las bases de esta integración. Justamente destacamos algunas características particulares del agua. Por un lado, como un recurso indispensable para la vida de los seres humanos y de la naturaleza, lo que definimos como ecosistemas. Por otro lado, un recurso único, con distintas fases, atmosférica, superficial y subterránea, que parecería algo elemental, pero que muchas veces no son consideradas en forma integrada, en forma conjunta, sino por separado. Asimismo, el agua, en este ciclo hidrológico, llamémosle modificado, relacionado con el desarrollo, las distintas actividades que desarrolla el hombre, la agricultura, sus necesidades de agua para el consumo, el turismo, las plantas depuradoras, es decir, todo esto nos indica ya el agua, el ciclo hidrológico modificado por esta actividad humana. Y eso nos lleva a otras características particulares del agua. Por un lado, como insumo imprescindible en la mayoría, por no decir en todos, los procesos productivos. Por otro, la multiplicidad de usos para el consumo humano, la sostenibilidad ambiental, el riego, la bebida para el ganado, la pesca, la producción energética, la industria, la minería, la navegación, el turismo. Otra característica que ayuda a entender este concepto de la integración es el agua como recurso móvil, que al desplazarse en el espacio se relaciona con y relaciona entre sí a los seres humanos. Se relaciona con los seres humanos y los relaciona entre sí. Y los otros componentes del ambiente, vinculando las actividades que se desarrollan aguas arriba con las de aguas abajo y en algunos casos también la influencia de las de aguas abajo sobre las de aguas arriba. Y en ese sentido, el agua se suele desplazar dentro de un espacio, lo que conocemos como la cuenca hidrográfica, y bajo la superficie, en los acuíferos, de acuerdo con las características geológicas. Ese espacio que muchas veces conocemos como la casa del agua, porque es donde el agua vive y se desplaza.
Y dado que el movimiento de las aguas responde a leyes físicas y no responde a fronteras político-administrativas, estas cuencas hidrográficas y los acuíferos, que pueden estar dentro de una misma jurisdicción política o en diferentes jurisdicciones, se han convertido en la unidad territorial más apta para la planificación y gestión de los recursos hídricos. Es decir, es el ámbito donde nos permite, dada esa relación del agua con los otros recursos físicos y interrelacionando a los habitantes de ese espacio, la cuenca, es un espacio adecuado para la planificación y gestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas decisiones que afectan a la gestión de los recursos hídricos dentro de un mismo sector o entre sectores, como la producción de alimentos, la minería, la salud y energía, entre otros que hemos mencionado, estos a veces solo hay decisiones que solo pueden tomarse a nivel de país y no a nivel de cuenca o aún dentro del sector hídrico. Por ejemplo, al tener un sistema interconectado de electricidad, evidentemente las decisiones se toman en el ámbito del país y a veces en el ámbito interregional, y eso trasciende a lo que puede ocurrir en una determinada cuenca. Consecuentemente, el ámbito natural de alguna manera se extiende, se expande para la toma de decisiones. Por consecuentemente, ambos niveles de decisión, el de la cuenca y el del país o de la región o aún de un grupo de países, deberán concurrir, son complementarios y deberán concurrir a una gestión más adecuada. Para dar una definición de lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos, la GWP justamente en el año 2000, su comité técnico estableció, ideó, compiló ideas y produjo esta definición que dice que la gestión integrada de recursos hídricos se puede definir como un proceso. Y aquí he subrayado la palabra proceso y la relaciono con la palabra hacia, que nos indicaba un camino. Es decir, que la gestión integrada de recursos hídricos básicamente es un proceso más que una meta. Es un proceso continuo en el tiempo, que es muy poco probable que lleguemos a decir ya hemos logrado la gestión integrada de los recursos hídricos. Lo que sí tenemos que tener en mente es siempre que es un trabajo, un camino, buscando una meta. Ahora se habla de la seguridad hídrica como meta, entonces de alguna manera podemos decir que la gestión integrada lleva hacia esa meta que podemos llamar la seguridad hídrica, como los términos que se usan actualmente. Y ese proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados de la agua, la tierra y los recursos relacionados, los otros recursos del ambiente. ¿Con qué objetivo, con qué fin? De maximizar el bienestar social y el bienestar económico resultante de una manera equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Y aquí aparecen los tres pilares del desarrollo sostenible y sobre el cual estamos construyendo las políticas actualmente en el mundo. El bienestar social, la economía, el bienestar económico y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas y vitales del ambiente. Ahora hemos hablado de recursos físicos, pero también hemos hablado de bienestar económico, bienestar social y ecosistemas. Detrás de cada una de estas actividades, de cada uno de estos aspectos, está la población, constituida por distintos grupos de interés asociados a cada una de las actividades que hemos mencionado.
la agricultura, la energía, el ambiente propiamente dicho. Es decir, y esta imagen que he elegido, de alguna manera, al ver que son piezas de un rompecabezas, están indicando que esas piezas entre sí también deben imbricarse, deben integrarse. Entonces lo que nos lleva, la definición que nos indica la GWP, que ha sido adoptada por la mayor parte de las instituciones, implica, por un lado, la mayor coordinación en el desarrollo y gestión de tierras, aguas superficiales y subterráneas, cuencas fluviales y entornos costeros, los adyacentes, intereses de aguas arriba con los de aguas abajo. Pero hay que tener en cuenta que esta gestión integrada no se limita a los recursos físicos, a la gestión de los recursos físicos, sino que se involucra también en la reforma de los sistemas sociales, con el fin de habilitar a la población para que los beneficios de dichos recursos reviertan equitativamente en ella. Evidentemente, una estrategia de gestión integrada no puede estar aislada. Justamente la propia palabra integración la lleva a integrarse dentro del ámbito del agua, pero debe integrarse con los otros ámbitos con los cuales el agua, múltiples ámbitos donde el agua está relacionada. Entonces, al idearla para un determinado país, para una determinada provincia o departamento, tiene que estar concebida dentro de una estrategia más general, nacional o regional. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en las estrategias nacionales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que en este momento, como mencionábamos, el mundo está tomando como referencia, o estrategias para la reducción de la pobreza, por ejemplo, o los planes de desarrollo nacionales, o planes nacionales sobre algunos aspectos particulares como biodiversidad o el combate a la desertificación. Las múltiples actividades que se desarrollan en un territorio, que ya les hemos mencionado anteriormente, afectan de una u otra forma a sus recursos hídricos. De ahí la necesidad de la vinculación de la gestión hídrica y la gestión territorial, recurriendo a prácticas sostenibles en todas las actividades que se desarrollen en las cuencas hídricas. Es decir, el agua tenemos que considerarla junto con el territorio en donde se desenvuelve, y tiene que haber una relación estrecha entre la gestión hídrica y la gestión territorial. Algo que parece bastante elemental, pero que rara vez se da. Es un problema que quienes se dedican a uno u otro tipo de gestión no siempre están vinculados. Por eso también es bueno que se exija que el sector hídrico intervenga en las decisiones sobre el uso del territorio, de manera tal que pueda imponer medidas de mitigación y restricciones al uso del suelo, es decir, todo otro tipo de actividad, como puede ser una actividad de forestación o de deforestación, influye sobre el escurrimiento del agua y consecuentemente hace que cambie la forma en que ésta impacta, y que puede llevar este uso del territorio a tomar prácticas que tengan impactos inaceptables sobre los recursos hídricos. Entonces nos planteamos ahora cómo actuar, cómo llevar adelante este concepto, cómo aplicarlo. Y acá debemos aprovechar circunstancias, porque uno de los problemas serios que tenemos es que, si bien aquellos que nos hemos dedicado a la gestión del agua, muchas veces pensamos que podemos actuar independientemente y muchas veces nos encontramos con paredes.
y entre las paredes que encontramos es la falta de interés político y otras veces la falta de apoyo público. Entonces, ¿cómo hacer para despertar este interés político y el apoyo público? Básicamente, un enfoque puede ser concentrarse en asuntos cruciales propios de cada país, que nos sirvan como punto de entrada. Generalmente las situaciones de riesgo suelen ser muy útiles para el interés. Cuando hay inundaciones o una sequía prolongada o algún accidente por contaminación o fallas de alguna infraestructura, como puede ser, por ejemplo, que de alguna presa que tenga alguna dificultad en su estructura, eso crea todo un ambiente de difusión pública. Los medios de comunicación ante estos hechos extremos de riesgo tienen mucho más interés en mostrarlo a la actividad pública. Y de ahí que convenga tomarlos en cuenta como una forma de plantear estos problemas más generales que hace a toda la gestión de los recursos hídricos. Otros problemas que también suelen despertar este interés público puede ser las fallas en la provisión del servicio de agua potable y saneamiento, o en disputas que se presentan a veces, por ejemplo, por la asignación de aguas para riego o porque el agua que se desarrolla en una jurisdicción inunda a la otra, o por el agua que se contamina en una jurisdicción contamina hacia aguas abajo. Otra forma sería también, como los países han aceptado entre todos, impulsar, llegar a estos objetivos de desarrollo sostenible en materia básicamente de reducción de la pobreza o de reducción del hambre y de las enfermedades de origen hídrico o por los problemas de degradación ambiental, también lo podemos tomar como una base para interesar tanto al poder político como al público en general sobre la necesidad de considerar los problemas del agua. Entonces, en la definición de políticas y planes, la definición de un enfoque de gestión integral de recursos hídricos requiere que las políticas y la determinación de prioridades consideren su repercusión sobre los recursos hídricos, incluyendo la relación mutua existente entre el desarrollo y gestión del agua y las políticas macroeconómicas y de desarrollo, entre otras políticas nacionales. Y acá es muy importante este tema de insertar esta gestión dentro de las políticas macroeconómicas e interesar dentro de los que serían los tomadores de decisión a todo el sector económico, que tiene siempre un poder particular, tiene una influencia particular en la toma de decisiones a nivel de las políticas nacionales. Muchas veces la pared que hablaba anteriormente es justamente el que no ser comprendido por lo que yo suelo llamar los verdaderos tomadores de decisión, que son aquellos ministros que están en las áreas de economía, de planificación, de los ministerios políticos, y no necesariamente en los ministerios dentro de los cuales actúa el agua, ya sea en los ministerios de carácter ambiental, los ministerios asociados a la obra pública o los ministerios asociados a alguna actividad particular como la agricultura que tenga una gran importancia en relación con el agua. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que todos los actores involucrados y los políticos y funcionarios claves deben participar. Cuando hablamos de actores involucrados me refiero a los distintos grupos de interés cuya actividad depende del agua, cuya actividad influye sobre el agua y particularmente, como mencionaba anteriormente, a los políticos y funcionarios claves.
Y estos funcionarios también pueden actuar en organismos tradicionalmente relacionados con los recursos hídricos, como puede ser la agricultura o la energía, o como en otros organismos menos vinculados, como mencionaba anteriormente, como la planificación o las finanzas. De manera tal que los actores de cada uno de estos ámbitos de decisión entiendan el significado e implicancias de la gestión integrada de los recursos hídricos y la involucren en sus políticas y programas respectivos. Si ustedes preguntan si el tema del agua es un tema trascendental, todo el mundo le va a contestar que sí, pero en el momento que hay que insertar los temas del agua en las agendas políticas, ya se ve que ese convencimiento aparente no se refleja en las decisiones. Por otro lado, es necesario que esta integración sea una integración intersectorial, de manera tal de acordar mecanismos de coordinación para la toma de decisiones en relación con la gestión de los recursos hídricos entre todas las áreas que tienen actividades íntimamente relacionadas con recursos hídricos, algunos en mayor grado, otros en menor, como veíamos anteriormente, de manera tal de actuar coordinadamente y evitar superposiciones y eventuales contradicciones. Asimismo, es importante en determinadas actividades, por ejemplo, en el tema de la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento, el nivel de descentralización que es necesario para la toma de decisiones. Hay veces que se prefiere, por ejemplo, que el sistema de provisión dependa de los municipios, considerando que se está más cerca de la población, de las necesidades, que se comprenden mejor las necesidades de la población. Pero hay veces que hay problemas de escala que hace que en pequeñas poblaciones no haya la escala suficiente como, por ejemplo, para encarar nuevas inversiones para aumentar esos servicios. Entonces, a lo mejor hay que recurrir al nivel provincial y en algunos casos inclusive al nivel nacional. Lo importante es que esas distintas escalas a su vez estén interrelacionadas entre sí, de manera tal que las políticas nacionales contemplen las otras escalas y asimismo las acciones que se tomen en una escala, digamos, más reducida, no se contradiga con las políticas generales. Los grupos de interés es importante que puedan involucrarse en la planificación, en la toma de decisiones y en la gestión del agua, de manera tal que se garantice la participación en particular de grupos, de todos los grupos de interés, pero también tomando en particular consideración aquellos grupos que tienen mayores dificultades, aquellos más desfavorecidos, que puede pasar por los grupos de mujeres o los grupos de jóvenes, por las comunidades indígenas, por ejemplo, entre otros ejemplos. Muchas veces ellos tienen mayor posibilidad de acceder a la toma de decisiones y de ahí es importante tenerlos particularmente en cuenta. Y como decía anteriormente, las decisiones relacionadas con el agua adoptadas a un nivel local o de cuenca que no interfieran en la consecución de los objetivos nacionales más amplios. Víctor, te quedan 5 minutos de presentación, ¿está bien? Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Entonces, en la práctica, todo lo que hemos comentado, ¿qué implica? Por un lado, otorgar al agua el lugar que le corresponde en la agenda política nacional. Cuando se habla de el combate a la pobreza, cuando se habla de la necesidad de dar una vivienda digna, detrás de cada una de las decisiones el tema del agua está presente. Sin embargo, no siempre es considerado así. Y se da por hecho de que, por ejemplo, exista agua disponible en un determinado lugar.
se hacen planes de vivienda sin considerar de dónde se va a obtener el agua. O se piensa en la pobreza como un problema que no tiene relación con el agua, cuando hemos visto, y sobre todo actualmente, la íntima relación que existe entre la pobreza y las posibilidades de acceder al agua. Crear una mayor conciencia sobre el agua, no tanto en los que responsables de diseñar las políticas, en el ámbito de la economía sobre todo, y en los sectores relacionados con el agua. Activar los canales de comunicación más eficaces entre los distintos grupos de interés y entre los distintos niveles de decisión. Aspirar a un proceso de toma de decisiones consensuado entre los organismos gubernamentales y las organizaciones y grupos de interés no gubernamentales. Estimular a la población a superar Víctor, quizás se haya movido el micrófono, Víctor. Lo último no se entendió muy bien. Quizás se haya movido el micrófono. Probemos otra vez. Estaba hablando de un proceso de toma de decisiones consensuado entre los organismos gubernamentales y las organizaciones y grupos de interés no gubernamentales. Bien. Cada uno puede aportar desde su ámbito de acción su sapiencia, su experiencia y sus propuestas, y estimular a la población a superar esas definiciones sectoriales tradicionales, de manera tal de que un sector comprenda al otro sector y entienda que debe trabajar en conjunto porque tienen que compartir un mismo recurso. La construcción de consensos y el manejo de los conflictos constituyen los pilares centrales de la gestión integrada, mediante los cuales se busca identificar los intereses de cada una de las partes, construir en conjunto soluciones superadoras que potencien el beneficio general y al mismo tiempo que satisfacen las aspiraciones genuinas de las partes. Al agua se la asocia muchas veces con conflictos, inclusive se habla de las guerras por agua. Si bien hay mayor experiencia en arreglar conflictos por el agua, que en las guerras por el agua siempre sale a reducir a la agenda pública esto último. Me está faltando llegar al final. Sí, ya estamos un poquito con el tiempo, Víctor. Fíjate cómo podríamos... No, ya estoy en la... Bueno. Podríamos ir cerrando. Voy a hacer unas reflexiones finales. Sí, que hagan las reflexiones finales. Sí, hagámoslas. No sé por qué motivo no... Podemos hacer, sí, las reflexiones finales, así luego pasamos a tener la posibilidad de tener alguna pregunta. Sí, hay un problema con el paso de los slides, así que voy a leer un par de reflexiones finales. Muy bien, Víctor. La aplicación de los conceptos en la gestión diaria, no, lamentablemente no tengo una buena cosa, pero bueno, las reflexiones finales básicamente repiten algunos de los conceptos que he expresado, y diría yo que hay que resaltar que toda la base de esta integración es la colaboración mutua, el trabajo en conjunto, el considerar la importancia de todos los sectores y trabajar todos juntos, no aislados unos de otros, porque como veíamos al comienzo de la exposición, el agua nos interrelaciona y de ella tenemos que aprender. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por la presentación.
Y bueno, ahora vamos a empezar unos minutos con algunas preguntas. Hay muchas preguntas en el chat que no vamos a poder incluir todas por un tema de tiempo, pero bueno, vamos a tratar de ver cómo se pueden, por lo menos luego, dejar precisadas en la página web de GWP, aunque sea en el modo de preguntas, porque también nos dan un insumo para organizar quizás otros seminarios o enfatizar de alguna otra forma lo que las personas quieren profundizar. Nosotros teníamos una primera pregunta, Víctor, en relación a la situación en que se está viviendo, de cómo puede esta pandemia afectar el lugar que el agua ocupa en la agenda política de los países de nuestra región. Estas circunstancias tan particulares y tan delicadas que estamos viviendo, como es la pandemia del COVID-19, es un hecho que podríamos decir como uno de esos hechos críticos a los que se menciona anteriormente. Así como en su momento la presencia de una inundación o un estado de sequía prolongado puede despertar. Fíjate, Víctor, si se está moviendo el micrófono. Así como veíamos que una inundación o una sequía podía despertar el interés de la clase política y la preocupación y el interés de la población por su solución, esta pandemia ha mostrado la importancia que tiene el acceso al agua. Desde lo que para muchos de los privilegiados que podemos tener una vivienda adecuada con servicios de agua potable, nos parece elemental lavarnos las manos. Hemos comprobado de que mucha gente no tenía agua para lavarse las manos en condiciones seguras. Y notablemente ha servido para despertar a mucha gente de que este problema existe. Muchas veces los que vivimos en ciudades, digamos, donde el servicio es adecuado, nos olvidamos que aún dentro de esas ciudades hay parte de las ciudades que no tienen acceso a estos servicios. Puede ser que eso no se olvide cuando terminen estos periodos de cuarentena y volvamos y nos enfrentemos con otro tipo de problemas, como será lo económico. Y que cuando se diseñen las nuevas políticas, se tenga prioridad para poder hacer frente a estos problemas tan elementales, pero lamentablemente, salvo honrosas excepciones, donde estamos muy atrasados en Sudamérica y en Centroamérica, entre otras regiones del mundo. Así que diría yo que es una buena oportunidad, es de esperar que no perdamos esa oportunidad. Tenemos aquellos que estamos en este sector, tenemos que darla para hacer notar lo que significan esos servicios. Muchas gracias, Víctor. Hay otra pregunta que dice si nos puedes precisar cuáles son los mecanismos de coordinación que consideras más adecuados para la integración intersectorial. La coordinación intersectorial es una cosa bastante compleja porque hay sectores que generalmente tienen mucho más peso que otros. Consecuentemente, es difícil a los sectores más poderosos llevarlos a una mesa con los sectores menos poderosos. De todas maneras, hay que ser muy paciente y trabajar en ese sentido. Según sea el nivel jurisdiccional, hay veces que es más fácil y hay veces que es más complicado. Por un lado, porque hay toda una cultura de años donde se para inclusive a nivel de profesiones. Tenemos, por ejemplo, que los ingenieros hidráulicos nos enamoramos del agua superficial y los colegas geólogos se enamoran del agua subterránea.
Y eso no está mal, porque uno puede cada uno tener sus amores. Pero nos olvidamos de interrelación y entonces trabajamos con el agua superficial por un lado, con el agua subterránea por el otro lado. Esto que parece una cosa bastante tonta, es una cosa que viene y proviene aún desde la formación que tenemos unos u otros. Después está el problema entre los distintos sectores. Muchas veces el sector agrícola, por su valor económico, tiene mucho peso sobre los otros sectores, o el sector energético aún más. Consecuentemente, que poner alrededor de la misma mesa distintos sectores es difícil. Entonces se busca muchas veces, bueno, tenemos que tener un ministerio del agua que comprenda a todos estos sectores. Pero eso evidentemente es una cosa bastante, diría, ilusoria. Hay veces que se logra que varios sectores confluyan a un ministerio del agua, cosa que ocurre en algunos de nuestros países. Pero si ustedes analizan un poquito más en profundidad, siempre hay algún sector que predomina sobre el otro. Entonces, ¿cómo hacer? Esto es un trabajo, diría, diario de concientización, de manera tal que, por un lado, la comunidad sea la primera que se convenza de que todos tenemos que estar juntos. Y eso empujar a aquellos que estamos un poquito en la toma de decisiones, ponernos de acuerdo con los otros colegas de otros sectores, a lo mejor primero con uno, después con otro, y dejar de lado nuestras diferencias, nuestras maneras de ser, empezarnos a entender aún con el lenguaje, que hay veces que los lenguajes son diferentes, y de esa manera actuar concurriendo todos a una misma mesa. No necesariamente tiene que haber un presidente en esa mesa. Lo importante es que los actores se entiendan entre sí. De manera tal que esos grupos de interés que yo mostré en la diapositiva del rompecabezas, esas piezas del rompecabezas se vayan intercalando. Teníamos varias preguntas un poco vinculadas a esta integración de miradas y de acciones sobre el tema que nos ocupa. Una de ellas vinculada también a, bueno, si se piensa que en las áreas hídricas y de ambiente juntas para trabajar en la gestión serían algo que mejoraría. Creo que está bastante explicado dentro de lo que ya nos has comentado. Dado la hora, yo tengo... Podría ser un comentario. ¿Cómo no? Podría ser Sí. un comentario adicional. Perfecto. Porque es un caso muy especial, el tema del agua y el área ambiental. Parecería que Sí. Naturalmente se tienen que entender. Por lo que hemos visto, el agua está interrelacionada con todos los otros elementos del ambiente. Y, consecuentemente, parece que la integración sería algo natural. Pero aquí también se da toda una diferencias muchas veces porque no nos entendemos entre las distintas profesiones asociadas a los temas ambientales. Provenimos de la hidrología, provenimos de la biología, provenimos de la geología, y parecería, dice, bueno, pero todos estos están en recursos naturales, todos se tienen que entender. Pero hay veces que nos metemos en tal especificidad de nuestra profesión que no tenemos los ojos lo suficientemente abiertos para entendernos entre nosotros. Sí. Realmente hay que hacer todo un esfuerzo porque hay un problema, diría hasta de formación académica que nos separa. Y creo que eso tiene que empezar a pulirse desde la propia universidad. Es decir, que desde cada uno de estos campos disciplinarios se mire al conjunto, se mire a la naturaleza como una unidad, se mire a la naturaleza como recursos interrelacionados, porque si no, no vamos a entendernos entre nosotros. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por estas respuestas, que bueno, llevarían muchísimo más tiempo, tenemos un montón de preguntas más,
pero este último punto también implica el tema de construcción de diálogos y de cómo se transmiten los distintos saberes entre las disciplinas, las especialidades. Es un tema que es siempre muy desafiante. Yo quiero agradecer a todos los participantes y darle la palabra a nuestro presidente, Leandro Díaz. Micrófono, Leandro. Bueno, sí. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Víctor. Fue una exposición que englobó todos los puntos importantes y eso que al final un poco quizás te faltó tiempo, pero creo que es muy importante la forma de mirarlo. Y lo que después comentabas en el tema de las respuestas, el tema de nuestra formación profesional. Yo comparto contigo mi título de grado y es cierto, me costó mucho aprender y creo que quizás haya sido parte de eso, de entender de que mi visión de ingeniero civil a veces es muy difícil de que la vean las otras profesiones, la gente con otros intereses y que a veces sobrepasa un poco sobre esos intereses. Bueno, de GWP Sudamérica le queremos dar las gracias a todos los que estuvieron presentes y pedir disculpas a aquellos que no pudieron ingresar al chat, a la presentación, al webinario, bueno, por un problema técnico en la capacidad de la sala que se presentó. De todas formas, como dijo Alejandra, va a estar colgado en la página de GWP la grabación de este webinario para que todos lo puedan ver allí. Un poco comentarles, hay mucha gente conocida, mucha gente que conoce que es la Global Water Partnership, pero un poquito como cierre, comentarlo. ¿Qué es la asociación? Es una plataforma de múltiples actores, justamente lo que hablaba Víctor para la GIR, ¿no es cierto? Está fundada en el año 1996 y actualmente tiene más de 3.000 asociaciones, más de 3.000 instituciones que son socias, porque los socios son las instituciones. Estamos agrupados en 13 regiones a nivel mundial, cuando tenemos un grupo en cada país de instituciones que representan a los distintos sectores, justamente para que sea una plataforma de diálogo, entonces se conforman las asociaciones nacionales. En el caso de Sudamérica, nosotros tenemos actualmente 7 asociaciones nacionales, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela, Colombia, sí, y son estas más miembros que hay en otros países como Ecuador, Bolivia y Paraguay, más de 280 miembros a nivel Sudamérica. Hay instituciones con mucho peso, con mucha importancia, con mucha trascendencia política y en la gestión, el caso de ANA Brasil, el Instituto Nacional del Agua de Argentina, la ANA Perú, por ejemplo, hasta instituciones que son ONGs muy pequeñas que están luchando por hacer escuchar su voz en aspectos que los involucran directamente. Ellos tienen acá en GWP todas las puertas abiertas y son parte de esta riqueza que es nuestra asociación. Los invito a todos que quieran asociarse a ir a la página gwpsudamerica.org. Allá se pueden asociar, es una asociación gratuita, no tiene ningún costo. Los gastos que lleva adelante GWP, los fondos semillas que le llamamos, están recolectados a nivel global por donantes, que pueden ser gobiernos o empresas grandes, empresas importantes, que quieren
o ven como muy interesante mantener una gestión del agua que permita ese punto que decía Víctor, que el agua es imprescindible para el desarrollo. Para toda actividad humana necesitamos agua. Entonces, quiero invitarlos a que se acerquen, y aquellos que no estén asociados y les interese la visión que tiene la Global Water Partnership, asociarse, sea de cualquier país que fuera, ¿no? Porque estamos en toda América, básicamente. A la gente de América Central que han estado presentes, a gente que ha estado desde América del Norte, México, Estados Unidos, agradecerles también por su presencia. No me queda más que decir que, bueno, los invitamos al próximo webinario, que va a ser a fines de agosto, ya vamos a comunicarlo. Tenemos, bueno, los mails de quienes se inscribieron, y a ellos especialmente los vamos a invitar a este webinario. Bueno, Alejandra me ha pedido de que seamos puntuales, es cierto, hay que acostumbrarse, quizás no es muy común en nuestros países, pero a tener puntualidad, y hemos dicho que, bueno, íbamos a estar 1 hora en este webinario. De todas formas, tanto yo personalmente, Alejandra, y estoy seguro que Víctor, estamos abiertos a consultas que nos puedan hacer llegar. Mucha gente tiene nuestros mails, o a través de la página de gwp.org, o de las páginas de las organizaciones nacionales. Como dijo Alejandra, yo también presido el Foro Argentino del Agua, que es GWP Argentina, justamente su página gwpargentina.info es donde pueden contactarnos. Víctor, no me queda más que agradecerte. Has visto que hemos tenido prácticamente todas las personas que pudieron ingresar durante toda tu disertación, lo cual muestra la claridad de la misma y el interés de la gente. A los amigos que veo y que me han mandado saludos en forma, digamos, por chat privado o por WhatsApp, como Mario Lucana, la gente también que está presente del COIFE. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a todos y damos por finalizado entonces este primer webinario. Saludos para todos, cuídense y vamos a seguir en contacto. Hasta luego para todos. Bueno, al ingeniero Adler. Hasta luego. Luego, gracias, buenas tardes. Víctor. Oscar Duarte. Estoy viendo a Daniel Petri también, Leandro. A Daniel, no lo estoy viendo a Daniel, por eso, bueno, a Daniel, abrazo. Estaba la gente de Chubut también. Ajá. Sí, lo que pasa que bueno, eran 100 personas y yo por ahí buscaba para ver la gente conocida, pero bueno, a veces no se podía verlos a todos. Muchas gracias de todas formas.